¿Qué es la calidad? La calidad es cumplir con las características y requisitos establecidos por el cliente, así como también las leyes o normas del país. Esto quiere decir que para que un producto sea de calidad, necesita cumplir con lo que le prometió al cliente, que satisfaga las necesidades que le prometieron a este. Y para que este producto pueda ser comercializado de forma legal en el país, necesita cumplir con las leyes del país y con las leyes internacionales para que éste sea aprobado. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. En nuestro diagrama de proceso, en primer lugar, tenemos a las entradas, que son todos los elementos que se necesitan para que una empresa pueda existir, conocidas como las 6M. La primera M es la materia prima, que es cualquier material extraído de la naturaleza que vayamos a necesitar para elaborar nuestro producto. La segunda M es la mano de obra, que es todo el personal que se necesita para el funcionamiento de una empresa, desde los diseñadores, el equipo de publicidad, los administrativos, hasta los operadores de la maquinaria en las fábricas. La tercera es la maquinaria, que son todos los aparatos tecnológicos y electrónicos que se requieran para transformar la materia prima en el producto. Después tenemos al medio ambiente, que son las condiciones climáticas que una empresa necesita obtener para mantener la materia prima y los productos en buenas condiciones. Por ejemplo, en una empresa de jamón se necesita un equipo de refrigeración para que la carne no se eche a perder. En este caso, ese sería el medio ambiente, la refrigeración. Después tenemos la metodología, que es el conjunto de principios y técnicas que las empresas utilizan para diseñar y operar los sistemas de producción de sus productos o servicios, buscando la mejora constante en estas para obtener más eficiencia y tener mayor calidad. Y finalmente tenemos la medición, que es el conjunto de herramientas y métodos para medir o bien para evaluar si el proceso se está realizando correctamente o si el producto fue elaborado correctamente según las características que hayamos establecido para ambos. Posteriormente, en el diagrama del proceso tenemos la letra A, que significa acciones. Representa todas las actividades que la empresa va a realizar para transformar los elementos de entrada en nuestros productos. A continuación, en el diagrama del proceso tenemos la letra S, que representa a las salidas, las cuales son los productos ya terminados y listos para ser comercializados para que sean adquiridos por los clientes, una vez que hayan sido aprobados por la empresa y por las diversas leyes. Y finalmente, en el diagrama del proceso, tenemos la retroalimentación, donde se evalúa si el producto fue bien recibido o no por los clientes y el porqué de este comportamiento. También se evalúa la cantidad de defectos que el producto haya presentado. Toda esta información se compila en un reporte y llega como un elemento de entrada, para que posteriormente se hagan las correcciones necesarias en el producto y en su proceso de elaboración, volviendo a reiniciar este ciclo del proceso. ¿Qué es un cliente? La definición de cliente es organización o persona que recibe un producto. Existen dos tipos de clientes. El primero de ellos es el cliente externo, que es la gente común y corriente que compra un producto. Posteriormente tenemos los clientes internos, los cuales son personas que son parte de la misma empresa. Puede ser un empleado, un socio, un departamento o cualquier colaborador. Los clientes internos no pagan con dinero por los productos, sino que ofrecen a cambio sus esfuerzos físicos y mentales para la producción, pues casi siempre los productos que se le ofrecen a los clientes internos
son materiales para completar el producto final de la empresa. ¿Qué es la satisfacción al cliente? La satisfacción al cliente es la percepción que tiene éste sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y sus necesidades. Algo que hay que tener en cuenta es que las quejas suelen ser un indicador habitual de una baja satisfacción al cliente. Pero la ausencia de quejas tampoco significa que los clientes estén satisfechos por completo. Existen 3 gráficas para medir el nivel de satisfacción al cliente. La primera gráfica es la de el cliente insatisfecho, en la cual las expectativas del cliente sobre el producto eran mucho más altas de lo que presenció en el producto una vez que lo tuvo en sus manos. Esto quiere decir que el producto no fue del agrado del cliente, ya sea porque no cumplió con lo prometido, no satisfizo sus necesidades, pudo haber salido defectuoso o se pudo haber descompuesto muy rápido, etcétera. Cualquier cosa que haya hecho que el cliente tuviera una opinión negativa sobre el producto. Posteriormente, tenemos la gráfica del cliente satisfecho, que es cuando las expectativas del cliente fueron del mismo nivel que sus percepciones del producto cuando ya lo tuvo en sus manos. Esto quiere decir que el producto no superó sus expectativas, pero tampoco lo decepcionaron. El cliente simplemente recibió lo que él esperaba, ni más ni menos, y satisfizo correctamente sus necesidades y cumplió con las características. Y finalmente, tenemos la gráfica del cliente entusiasta, la cual representa cuando el producto sí superó las expectativas del cliente, recibió más de lo que esperaba, es decir, cumplió con todas sus características, satisfizo por completo las necesidades del cliente y además tuvo un plus, algún elemento extra del agrado del cliente. ¿Qué es el control de calidad? Su definición es el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo utilizados para verificar los requisitos relativos a la calidad del producto o servicio. Esto quiere decir que el control de calidad son las acciones que una empresa debe de realizar para evaluar si el producto fue diseñado y elaborado correctamente y que cumpla con los requisitos y necesidades del cliente, buscando que tenga la menor cantidad de defectos y fallos posibles. ¿Qué es el control total de la calidad? Es la participación de todos los trabajadores en la mejora continua de calidad de todas las actividades que se realizan en la empresa. La calidad se extiende a las diferentes funciones empresariales, a todas las organizaciones y también a todos los servicios o productos. Esto también implica la mejora del trato con los clientes. En conclusión, el control total de la calidad es que todos los empleados se comprometan a mejorar la calidad de la empresa, desde el personal de limpieza hasta los administrativos y altos jefes. Continuamos con los factores de influencia en la calidad de la empresa. Son aquellas cosas que aseguran que una empresa cumple y además supera las expectativas que el cliente puso sobre ella. Hay en total 4 factores. El primero sería el factor humano. Ya hemos dicho que una de las partes más importantes en las empresas son los clientes, puesto que sin ellos no habría nadie a quien ofrecer ni vender los productos o servicios que nosotros estamos generando. Por lo tanto, esa sería una parte. Sin embargo, la segunda parte más importante de una empresa son los trabajadores, ya que sin trabajadores no hay nadie que realice los procesos que van a dar como resultado el tener un producto. Además que para que nuestros trabajadores entreguen ese producto al 100%, deben estar bien capacitados, deben saber lo que están haciendo y evitar cometer errores. Por lo tanto, debemos hacer ciertas pruebas que seleccionen a aquellos trabajadores que son los mejores para lo que nosotros queremos hacer. De la misma manera, debemos otorgarles buenas condiciones de trabajo en caso de que sea necesario material o equipo de protección y salarios que les sean suficientes. De tal modo que tendremos trabajadores que están motivados y entusiastas por su trabajo.
El segundo factor sería el tecnológico. No es lo mismo una empresa que tiene mucha maquinaria para realizar cierto producto, como podría ser una empresa de automóviles o incluso en el sector de la alimentación, a una empresa que tiene muy pocas máquinas para realizar su trabajo, puesto que las máquinas tanto ayudan a reducir los gastos de mano de obra como a funcionar de manera más exacta, ahorran tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera. Por lo tanto, la automatización y maquinaria es el segundo factor que influye en la calidad de la empresa. Luego tendríamos el factor comercial. El factor comercial se basa en la competencia. Si las empresas no tienen otra que le haga competencia, no van a buscar mejorar, no van a buscar superar ese paso ni continuar. Sería muy raro. Por lo tanto, que exista competitividad entre las empresas o negocios es un factor que eleva la calidad. Por último, tendremos el ambiental, que en este caso sería la contaminación y el impacto al medio ambiente, puesto que las fábricas, por ejemplo, generan muchos residuos y las empresas deben encargarse de controlar esos residuos, así como evitar afectar su entorno inmediato, ya que si se termina el entorno inmediato con el que están trabajando o la materia prima, sería sería una afectación para todos. Fundamentos de calidad en la empresa. Por este lado encontraremos 6 fundamentos de calidad. El primero sería el orientado al cliente, ya que hay que asegurar estrategias que mantengan al cliente satisfecho o entusiasta, puesto que sin clientes no hay proyecto empresarial. El segundo sería el compromiso de toda la organización. Cada uno de los estratos de la empresa debe hacer su parte de manera correcta, ya que las empresas funcionan como un sistema de engranajes en el que si uno de los engranajes no funciona correctamente, todos los demás, por lo tanto, no van a hacer bien su trabajo. Luego tendríamos la prevención. Debemos hacer las cosas bien desde el principio, ya que sería un ahorro de tiempo y esfuerzo en evitar invertir en proyectos o estrategias como lo sería la corrección, ya que prevenir los errores nos va a hacer alcanzar la calidad de manera mucho más eficiente. Posteriormente tendríamos las medidas, metrología y trazabilidad. Nosotros no podemos decir que un producto está bien hecho simplemente por verlo existir. No, no funciona así. Necesitamos de la ciencia de la metrología y de tomar mediciones exactas que nos aseguren que, por ejemplo, una pieza embona correctamente con las demás, ya que tiene las medidas adecuadas, o de que estamos agregando la cantidad suficiente y necesaria de productos para satisfacer a los clientes o a las leyes del país. Por último, tendríamos la trazabilidad, que nos ayuda a identificar el producto que hemos elaborado desde el diseño hasta la entrega e instalación de este mismo. De modo que si llega a presentarse algún error en este producto, nosotros podemos rastrearlo e inmediatamente corregirlo o simplemente sacarlo de producción, ahorrándonos y evitándonos muchos problemas. Existen varios métodos de trazabilidad, como lo puede ser asignar un código de barras a cada uno de nuestros productos o algún número que los identifique. Como punto número 5 tenemos el aseguramiento de la calidad. La empresa debe brindar la confianza y de que está haciendo correctamente su trabajo y cumpliendo con todas las leyes y requisitos que se le han establecido. De modo que debe generar también estrategias para producir esta confianza y este aseguramiento. Luego tendremos por último la mejora continua e innovación. Nosotros podemos creer que tenemos y hemos hecho un buen trabajo y simplemente estancarnos ahí.
Pero las empresas no pueden hacer esto, porque siempre, siempre va a haber una posibilidad de mejorar. Y si bien a lo mejor con los productos que ya se han entregado se mantiene al cliente satisfecho, tarde o temprano estos se aburren si no hay innovación, si no hay algo nuevo y mejor que lo haga seguir entusiasmado y recomendándonos. Para entender la evolución del concepto de calidad, debemos remontarnos hasta el año 1752, específicamente en una de las primeras civilizaciones más importantes, eh, que fue Babilonia. En este sitio se crea el Código Hammurabi, que era básicamente una serie de leyes y normas que se imponían a la sociedad para mantener un orden. Pero desde este punto podemos encontrar los albores de los conceptos de calidad, puesto que había leyes que indicaban que si un trabajador no hacía correctamente su producto, era sentenciado con incluso condenas de muerte. Podemos encontrar, por ejemplo, la ley que indicaba que si un constructor no realizaba correctamente la casa de otra persona y esta casa se derrumbaba y mataba a la persona, por lo tanto, el constructor sería asesinado. O si, por ejemplo, en el derrumbe de la casa moría alguna parte de la familia, como el hijo de, de la persona de la que era la casa, al constructor también se le mataría pues su hijo, o en todo caso que muriera un esclavo, que sería la parte menos importante, por decirlo así, pues tendría que reponer al esclavo que había muerto. Posteriormente, más o menos por el área del mar Mediterráneo, comienza otra civilización que sería los fenicios a comercializar sus productos alrededor de pues el mar. Eh, Fueron también muy importantes, pero también tenían sus reglas bastante estrictas, como por ejemplo que si un trabajador no hacía correctamente un producto, pues le cortarían la mano como sentencia. Continuamos en el siglo V con los inicios de la Edad Media, donde la figura del artesano se vuelve una de las más importantes de todas. Los artesanos podrían fabricar pues prácticamente casi cualquier cosa, como sillas, ropa, muebles, jarrones, utensilios, etc. Ellos nada más trabajaban en talleres pequeños y realizaban las fabricaciones por pedido. Por lo tanto, la relación entre fabricante y cliente era bastante, bastante estrecha, porque nada más los artesanos vendían a los mercados locales donde había conocidos y gente que se acercaba directamente a ellos a hacerles las peticiones sobre lo que quería comprar. En este caso, se vuelven bastante importante también los gremios, que básicamente formaron una figura de autoridad para los artesanos. Los gremios imponían ciertos límites a cosas como la competitividad entre artesanos, puesto que si, por ejemplo, uno de los artesanos quería bajar demasiado sus precios para hacer que las personas le compraran más, los gremios consideraban que estas eran actitudes como sucias de jugar con la competitividad laboral y por lo tanto pues lo castigaban. Más tarde, los inicios más o menos del siglo VII, es cuando empieza los verdaderos antecedentes de lo que sería la producción en masa. ¿Por qué? Pues porque los artesanos comienzan a concentrarse en lugares específicos de los países, que empiezan a denominarse pues las ciudades. Y comienza una nueva etapa donde el comercio internacional se vuelve mucho más popular y de alguna manera accesible. De tal modo que surge una figura muy importante también, lo que serían los comerciantes. Los comerciantes llegaban con los artesanos y hacían un pedido, por ejemplo, de
si un artesano normalmente vendía una o dos sillas, los comerciantes pedían hasta 10. ¿Por qué? Porque los comerciantes eran personas que se dieron cuenta que entre más lejos viajaran con un producto, el costo de ese producto iba a aumentar. Así que lo trasladaban, por ejemplo, en embarcaciones, donde tenían que cargar una suficiente cantidad de productos para que conviniera el viaje que estaban haciendo. Y por lo tanto, las relaciones de producción llegaron a ser ya ahora de fabricante o artesano hacia el comerciante y de este comerciante hacia los clientes. Por lo tanto, se aleja un poco la cuestión de la calidad y los clientes pues deben comenzar a adaptarse a lo que los comerciantes tenían para ellos. Como la demanda en la fabricación aumentó, entonces los artesanos se vieron obligados a contratar a más personas que les ayudaran a fabricar su trabajo, porque ya no era suficiente una sola persona o una sola eh, mano de obra para realizar un pedido que cada vez iba aumentando en cantidad. La siguiente etapa en la evolución de la calidad sería la revolución industrial, que va más o menos desde 1760 o lo que sería pues finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, donde comienzan a ocurrir una serie de cambios muy grandes porque ahora se inventan las máquinas. Las máquinas pues incluían cosas como los telares mecánicos, el tren de vapor, muchas cosas. Pero obviamente la mayoría de estas se aplicaron a la producción. Por lo tanto, los artesanos tuvieron que encontrar alguna manera de adaptarse pues a estos cambios que estaban ocurriendo. ¿Qué pasó? Algunos continuaron como siempre fabricando artesanías tal cual lo hacían antes, pero otros se volvieron los empresarios de la nueva era. Y otros tantos simplemente se volvieron los operarios de las nuevas máquinas. En este caso, pues el concepto de calidad comienza a cambiar porque ahora se centraban más en la producción. Querían producir mucho. Incluso si esto afectaba un poco a que los productos no salieran de una manera tan exacta. Entonces la calidad pasa a sustituirse por la cantidad. ¿Por qué como tal no se quejaban los clientes? Bueno, pues porque los productos se hacían en base a los gustos de la época y todavía se mantenía una cierta relación entre lo que sería pues fabricante y cliente. Ahora, la situación económica y social durante la revolución industrial pues era bastante precaria todavía y no les importaba tanto si aquello que consumían a lo mejor no tenía los mejores estándares, sino simplemente lo consumían y pues eso era suficiente. En los inicios del siglo XX, específicamente en los años 1920, comenzaron a aumentar la complejidad y el costo de los productos que se realizaban en las industrias. Por lo tanto, la inspección y la mejora de la calidad jugaron un papel mucho más importante y comenzaron a elevarse. Ahora las empresas debían buscar otras maneras de hacer que sus productos tuvieran los estándares requeridos para poder vender más. Entonces, alrededor de los años 1930, surge un personaje bastante importante. Era un físico y estadístico estadounidense, Walter Shewhart, que comienza a proponer el control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos implica que la calidad es un sistema que es bastante variante, que no debemos entenderlo como algo fijo, sino como algo que depende de muchos factores y debemos
cuidar todos esos factores que implican que un producto salga bien para poder elevar nuestra empresa. De modo que hay factores que sí podemos controlar y factores que son más grandes que la empresa y que a lo mejor son un poco más inaccesibles de tener en nuestras manos, pero debemos tenerlos en cuenta para saber a qué resultado vamos a llegar finalmente. Más tarde sería Deming quien comienza a impulsar las ideas de Shewhart. Para 1950 estaban ocurriendo cosas al otro lado del mundo, en Japón, donde apenas y se estaban recuperando del ataque en Hiroshima y Nagasaki, que fue un suceso que dejó a la nación bastante devastada. Y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron apoyarlos con un recurso económico, tecnológico y sobre todo en conocimiento. Es aquí donde regresa uno de los personajes que ya habíamos mencionado hace rato, que sería Deming. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Japón comienza a darse cuenta que necesitaban un programa de control de calidad mucho más amplio a lo que estaban trabajando, por ejemplo, en Occidente como en Estados Unidos. Se dieron cuenta de que todos los departamentos, tanto el departamento de producción, el de materiales, el de medidas, de finanzas, todos los departamentos debían hacer su parte de manera correcta, porque no servía de nada que el departamento de producción se esforzara tanto en hacer bien las cosas si teníamos materiales que eran mediocres o si las medidas no eran las adecuadas o si los presupuestos estaban mal elaborados. Además de todo, implementaron técnicas de investigación para poder innovar y, por ejemplo, descubrir materiales que fueran más baratos o más resistentes, etc. Entonces, se dan cuenta de que la prevención es mucho más efectiva que la corrección o la inspección, puesto que si hacían bien las cosas desde un principio, no tenían que esforzarse en arreglar los errores que surgieran en el camino, puesto que no iba a haber errores. Pero entonces, ¿quién es Edward Deming? ¿Y por qué vuelvo a mencionarlo? Bueno, pues Edward Deming nace en Estados Unidos y es uno de los más grandes impulsores de la calidad en Japón. Incluso, de hecho, es conocido como el gurú de la calidad y es tan importante que hay un premio en Japón a la calidad, obviamente, que lleva pues su nombre. Deming propone que hay 14 principios que van a asegurar el éxito para una empresa. El primero o alguno de los más importantes son los que mencionaré al principio. Primero encontramos el fortalecer el trabajo en equipo. Deming sostenía que si una empresa no sabía trabajar en equipo, pues obviamente iba a fracasar, porque las empresas son equipos muy grandes, donde cada uno debe saber cooperarse y apoyarse entre todos. Luego, derribar por completo o evitar la inspección, porque como ya dije, sería un desperdicio de tiempo. El saber imponer el liderazgo, o más bien, más que imponer, saber efectuarlo, ya que el liderazgo es una cosa que incluye valores, esfuerzo, disciplina, tanto por parte del líder como por parte de los trabajadores, ya que si hay un buen líder, va a saber cómo guiar a cada uno y ponerlo a hacer las cosas para las que está preparado. Por lo tanto, se va a obtener un producto al 100%. También afirma algo que va de la mano, que es derribar las barreras departamentales. Porque al final muchas veces las empresas ya sabemos que están divididas como con los organigramas. Pero no podemos aislar al departamento de finanzas y solo dejarlos que se encarguen en eso y que se olviden de todo lo demás o al de producción, por ejemplo. ¿Por qué?
porque todos son parte de una misma empresa. No es que sean cosas aparte, todos forman lo mismo. Bueno, esos son algunos de los puntos principales de los 14 principios que propone Deming. Pero no es lo único que él propuso. También propuso el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua. ¿En qué consistía? Bueno, pues eran 4 pasos. El primero sería el planear. Planear qué se va a hacer, pero no con cualquier cosa, sino precisamente con planos o fichas técnicas donde se describe o incluso dibuja a detalle lo que se va a realizar, con las medidas, con las especificaciones que se requieren para el cliente, para cumplir las normas, las leyes y todo eso. Una vez que se han realizado los planos, vamos a llegar a la segunda etapa, que sería el hacer. ¿Cómo? Pues llevando a cabo lo que teníamos en los planos, nada más. La tercera etapa sería el verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Pues haciendo uso de ciencias como la metrología, midiendo que lo que hemos fabricado tenga las especificaciones adecuadas. Y por último, sería el actuar, porque a pesar de que, por ejemplo, en este caso Japón trataba de evitar los errores, siempre hay errores, porque somos humanos y siempre nos vamos a equivocar. Y además, el hecho de poder corregir los errores es lo que nos lleva precisamente a la mejora continua. Por lo tanto, es uno de los pasos más importantes. El actuar sería arreglar las cosas que nos han salido mal o quizás si todo salió mal, descontinuar el producto, intentar establecer nuevos métodos o si todo ha salido bien, pues entonces sacarlo a la venta y el ciclo se va a repetir con lo que sigue. Sin embargo, Deming no estaba solo, estaba acompañado de Joseph M. Juran, con quien de hecho escribió un libro. Juran nace en Rumania el 24 de diciembre de 1904. Él viaja a Estados Unidos para especializarse y más tarde llega a Japón, donde también es un gran impulsor de la calidad. Él crea la trilogía de la calidad. Es algo parecido a lo que sería el ciclo de Deming, pero este solamente cuenta con 3 pasos. El primer paso sería la planeación, que es en lo mismo realizar planos, fichas técnicas y verificar que todo esto cumpla con las normas y leyes. Luego, él dice que hay que aplicar el control de calidad, que son el conjunto de técnicas para verificar que lo que hemos planeado se ha realizado de manera correcta. Y por último, tendríamos el mejoramiento, que no es más ni menos que la retroalimentación, checar si hay errores o descontinuar o continuar con la mejora de nuestro producto. Juran también define ciertas reglas para que las empresas puedan tener su efectividad. Una de estas reglas sería, por ejemplo, las metas, porque si nosotros no sabemos hacia dónde queremos ir, pues no tiene mucho caso que avancemos, porque no hay una dirección o un sentido a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, una empresa debe poner una meta clara y una vez que se llegue a esa meta, cumplir con la otra y con la otra. Más tarde tendríamos también la capacitación, que de hecho es algo en lo que también concuerda con Deming, en que los empleados deben estar bien capacitados para saber lo que hacen. Pero no solo eso. Una vez que ya tenemos empleados que hacen correctamente lo que deben hacer, debemos reconocerlos, reconocer su trabajo, porque sin ellos no habríamos podido alcanzar nuestras metas y no habría un proyecto empresarial. Por lo tanto, hay que reconocerlos mucho más de lo que las cifras marcan,
puesto que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, simplemente se concentran en lo que las cifras dicen, específicamente en las ganancias que obtienen. Y la realidad es que conseguir ganancias no es tan fácil como parece. Y puede pasar mucho tiempo para que una empresa comience a producir y funcionar de verdad. Por lo tanto, hay que reconocer a nuestros empleados las cosas buenas que han hecho. De la misma manera que ofrecerles condiciones de trabajo adecuadas para que no renuncien, tengamos que contratar a más y entonces comience a perderse la continuidad y la consistencia del producto que estamos realizando y por lo tanto pues aumenta la probabilidad de tener errores. Y pues por último, Juran dice que una de las cosas más importantes es la superación. Superarse, incluso aunque parezca que todo está yendo bien, siempre hay algo en lo que mejorar y hay que mantener ese entusiasmo por lograr cosas grandes. Por último, en la parte de Japón tenemos otro personaje. Este sí que nació en el mismo país, en la ciudad de Tokio. Él es Kaoru Ishikawa y nace en 1915. Él era un químico industrial que se dedicó principalmente a implementar un modelo bastante importante. Es el modelo de causa-efecto. Este funciona precisamente para identificar los problemas específicos que pueden atacar a la calidad de los productos de una empresa. También sirve para clasificar estos problemas y poder identificar las causas que estos generan y así eh, extraer todo desde la raíz, no simplemente taparlo. El modelo de causa-efecto ha sido tan bueno que incluso se ha podido llegar a implementar no solo en la industria, sino hay ciertas personas que lo usan también en cosas como incluso su vida cotidiana para identificar problemas que tienen que extraer. Funciona también, es llamado por el modelo de la espina de pescado, puesto que se parece mucho. Nosotros ubicamos del lado derecho un círculo en el que ponemos específicamente el problema que debemos tratar. Es importante que sea específico, porque entre más cerrado tengamos nuestro círculo acerca de lo que sería el problema, pues más sencillo va a ser identificar las causas. Va a salir una línea de ese círculo y a partir de esa línea van a empezar a formarse lo que llaman pues las espinas del pescado, las cuales vamos a separar en los diferentes factores. En este caso podrían ser los materiales, la producción, los procesos que tiene una empresa y comenzar a identificar los problemas que hay en cada uno, las causas de cada uno, las características de cada uno y finalmente buscar estrategias que puedan mitigarlo. Para finales del siglo XX, específicamente por la década de los 70, las empresas japonesas habían logrado un avance tan grande en la cuestión de la calidad que lograron hacer que sus precios fueran bajos y a pesar de todo entregar productos que cumplían con los requisitos y estándares que los clientes esperaban e incluso superaban. Por lo tanto, hicieron entrar en un periodo de crisis a las empresas americanas, quienes se dieron cuenta que debían aplicar los mismos procesos que seguía Japón o incluso tratar de mejorarlos. En esta etapa es en la que surge el concepto de la calidad total, donde se busca abarcar una mayor cantidad de aspectos por controlar, así como que todas las partes de la empresa se involucren en el concepto de el control de calidad. En la actualidad estamos viviendo una etapa de gran cambio. Ya se ha dicho y se ha demostrado a lo largo de esta reflexión y de esta línea del tiempo que ha habido muchas revoluciones industriales en la historia de la humanidad. Pero en este momento
estamos alcanzando cosas que hace apenas unas décadas parecían inalcanzables. ¿Cómo lo podría ser el uso de la inteligencia artificial, la digitalización, el trabajo a distancia, la maquinaria que cada vez es más precisa y más elaborada? Por lo tanto, las industrias se tienen que adaptar a estos cambios. Ahora se trata de avanzar tecnológicamente, de aumentar la automatización de los procesos y sobre todo de garantizar que la mejora siempre va a ser continua. Y asimismo, se debe instruir a los jóvenes de las generaciones que vienen, o como en este caso es nuestra generación, con un concepto nuevo de calidad. Y es en lo que interviene la educación, que es la educación 4.0, en donde nosotros debemos aprender a desarrollar un pensamiento crítico, creativo y un liderazgo que nos lleve a impulsar a las empresas de nuestro país y a alcanzar bastantes nuevos logros y metas. Y sobre todo, lo que podemos hacer para lograrlo es dejar de ver a la tecnología como un fin en sí mismo, dejar de ver a las herramientas que tenemos a nuestro alcance como algo, como un medio de distracción o para alcanzar el placer instantáneo o adquirir alguna facilidad en nuestra vida cotidiana, sino más bien para enriquecer nuestras propias habilidades y poder aumentar nuestra inteligencia para llegar un día a un puesto de trabajo en el que podamos ser una parte verdaderamente importante de lo que sería el agrandamiento de la calidad. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.